soplaste vida en mí, es amado sin medidas y tu río fluye en mí. Prefiero a Cristo, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo. Aun cuando fallé y mi vida alejé, tu amor me abrazó y me hizo renacer. Cambiaste todo en mí, soplaste vida en mí, es amado sin medida y tu río fluye en mí. Prefiero a Cristo, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo. Te anhelamos, Señor. No hay nada en este mundo que iguale su poder. No hay riquezas ni gloria que sacie más que Él. No hay nada en este mundo que iguale su poder. No hay riquezas ni gloria que sacie más que Él. Prefiero a Cristo, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo. ¿Cómo no adorarle
Yo quiero decirte algo en esta hora. Oh, Rabashandara Basaya. Es tiempo de dejar un legado a esta generación que está de levante, que a Dios se le sirve con espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque lo que hoy una generación tolera, la próxima lo va a abrazar. John Wesley decía: lo que esta generación abrace, lo que esta generación tolere, la próxima lo va a abrazar. Y en esta hora seguimos declarando, seguimos predicando que una generación de Timoteo, una generación de jóvenes llenos de... Te espero entre tú y yo. Una cita cada miércoles a las 12 del mediodía. Con esta tu hermana y amiga, la evangelista Lisbeth Rodríguez. Dios te bendiga. Se transmite a las naciones por las siguientes emisoras: Radio Apocalipsis Network por el 99.1 FM en Orlando, Radio Apocalipsis Network por el 101.3 FM en Wisconsin, Radio Alabanza Viva por el 1710 AM en Florida, Teleradio Luz por el 1710 AM en Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network por el 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM en Massachusetts. También a través de las siguientes plataformas: Apocalipsis Network en Roku TV y Apple TV. A través de las siguientes aplicaciones: Apocalipsis Network en Online Radio Box Europa, CX Radio en Brasil, My Turner Radio, entre otros. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en el 1122 de la Kentucky Avenue, Ciudad St. Cloud, en la Florida Central de los Estados Unidos de América, y sus pastores, el reverendo Ángel Rosario y la misionera Yadira Campos, les dan la más cordial bienvenida a la sintonía del servicio de adoración al Altísimo. Esperamos que esta transmisión sea de gran bendición para sus vidas. Dios bendiga vuestras almas en esta hermosa tarde del Señor. Qué bueno el que estamos aquí unidos juntos entre tú y yo en este tu programa, amén, todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde, qué hermosa bendición el poder estar aquí en esta tarde preciosa. Buen provecho a aquellos que están almorzando, sea que estés en tu carro, en el trabajo, camino a algún compromiso. Amado, conéctate con nosotros, yo sé que va a ser de grande bendición para tu vida. Como todos los miércoles, nuestro programa es especial porque el Señor cada miércoles dirige, amén, gente linda y especial para poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Y en esta hermosa hora queremos darle las gracias a la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la ciudad de St. Cloud, Florida, cuyo pastor es el reverendo Ángel Rosario y Yadira Campos. Qué hermosa bendición el poder pertenecer a esta hermosa congregación. Mire, la iglesia más feliz de la Florida, aquí en la 1122 de la Kentucky Avenue. Y en el día de hoy estamos contentos y agradecidos por el Señor también a Radio Apocalipsis Network y sus 49 plataformas que hacen posible que este programa pueda llegar a tantas vidas, no tan solamente aquí en los Estados Unidos, sino en Centro, Suramérica y el Caribe. Así que vamos a orar en esta hermosa hora antes de comenzar nuestro tema en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honor y gloria porque honor y gloria tú mereces en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú
bendiga de forma especial a nuestros invitados en esta hora, Señor. Una pareja hermosa y especial, Señor amado, con unas experiencias hermosas en ti. Yo sé que hoy tú los vas a usar de forma y manera especial, Señor. Padre, como siempre, salva, liberta, sana, restaura al que está caído en esta hermosa hora, Padre celestial. Tú eres un Dios de restauración, de autoridad, un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades, Padre. Señor, te damos gracias porque yo sé que hoy tú has de ministrar de manera hermosa a cada uno de los que se conectan en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas creyendo. Amén, amén y amén. Qué hermosa bendición en esta hermosa tarde. Hoy tenemos un tema muy especial, muy lindo. Amén. Y vamos a titularlo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bueno, pero vamos a leer el Salmo 119, versículo 6 en adelante. Es un salmo poderoso y una pregunta muy importante, amén, que el salmista hace. Y dice la palabra del Señor entonces, amén, el 9, perdón, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mire qué pregunta. Y el Señor contesta a través de los labios del salmista David diciendo: con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabra de Jehová en esta hora. Amados, en esta hermosa tarde, antes de entrar, amén, en esta hermosa plática, tengo aquí una pareja muy linda, amén, jóvenes todavía. Bienvenidos a Entre Tú y Yo. Tenemos aquí a nuestro copastor, amén, el hermano Samuel Rolón y su amada esposa, amén, la esposa del copastor y nuestra copastora también, santo. Amén, nuestra hermana Gladys Rolón. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Amén, amén. Muchas gracias, Lulu, por la invitación. Estamos contentos y agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir un momentito, ¿verdad? Un ratito, amén, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho y de su palabra. Agradecido al Señor aquí junto a mi bella esposa, Gladys, que está aquí al ladito mío, que también yo sé que va a saludar a la audiencia. Amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando. Amén. Dios te bendiga, Lulú. Estamos agradecidos del Señor y es un privilegio que el Señor nos da. Y gracias a ti, ¿verdad?, por invitarnos y poder entonces compartir la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Verdaderamente es un honor tenerlos aquí. Es una pareja de ministerio con una trayectoria hermosa. ¿Quiénes son? Samuel y Gladys Rolón. Ay, Dios mío. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién empieza? Yo voy a dejar a que ella hable. Eso, muy bien. Bueno, yo comienzo. Soy una joven que nací en un hogar cristiano. Tuve el privilegio de conocer a Dios desde mi niñez. Fui criada, ¿verdad?, en la iglesia, y para la gloria y honra del Señor puedo decir que nunca me he apartado de sus caminos. No quiere decir, ¿verdad?, que tuve una vida perfecta, que siempre estuve bien delante del Señor, porque ciertamente, ¿verdad?, en nuestra vida cometemos nuestros errores y a veces tomamos malas decisiones en nuestra juventud, pero gracias al Señor, el Señor estuvo conmigo en todo momento, y su temor que me fue enseñado, ¿verdad?, el temor a Dios siempre estuvo presente en mi vida, y gloria a Dios, puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor y he visto su bendición, he visto su mano a través de mi niñez, mi juventud, y ahora, ¿verdad?, en esta otra etapa como padre. Así que estoy agradecida del Señor y vivo para adorarle. Qué bendición. El que te conoce, Gladys, se goza. Gladys es una muchacha que apasionada por la presencia del Señor.
canta unos corazos poderosos. Me encanta cuando la envían a cantar. Me gozo porque, amado, hay gente que tiene Pentecostés dentro de ellos. Ellos viven Pentecostés. Y yo sé que hay mucha gente que nos está viendo, amén, que ha tenido esta experiencia tan maravillosa, que ha impactado su corazón y que lo llevan a donde quiera que van. Amén. Y es madre de ¿cuántos niños? 3 hermosos niños. Tenemos a Samuelito, que ya está pigando ya como juvenil. Sí, Samuel David tiene 14 años. Fue mi primera bendición. Le sigue Loidali, que muchas personas no saben que tengo una hija porque ella es tan calladita, pero es una joven ya casi, ¿verdad? Ya este año cumple sus 13. Oh my God. Ya están entrando, ¿verdad?, en esa adolescencia. Pero damos gracias al Señor. Y una niña humilde que ama al Señor sobre todas las cosas. Y tengo a Mateo, que es la tormenta de la casa. Tiene 4 añitos y es una bendición. Amén. Ciertamente nuestros hijos son herencia de Jehová. ¿Y quién es Samuel Rolón? Bueno, Samuel Rolón, el hermano Samuel Rolón, un siervo del Señor. También me crié en los caminos del Señor. Mis padres actualmente son pastores. Wow. Sí, no siempre fueron pastores, pero me crié en un hogar cristiano, donde estaba mi abuelita. Mi abuelita era parte de ese núcleo familiar. Así es. Y esa señora que también yo le decía mami, esa era yo tengo 3 madres en esta vida, esa es una de ellas, fundamentó ese temor a Dios sobre todas las cosas en mi vida. Sus enseñanzas jamás las podré olvidar, y su ejemplo, donde siempre quizás a veces me levantaba de noche y la encontraba orando, la encontraba leyendo la palabra, y siempre en su boca había un consejo de parte de Dios. No era una mujer perfecta, porque como dice Gladys, no somos perfectos, pero ciertamente fue dirigida para llevar a su familia a los caminos del Señor, y ¿verdad?, a esa búsqueda del Señor. Y me crié en ese ambiente de los caminos del Señor, nunca me aparté. Como joven todos, ¿verdad?, en algún momento dado quizás tuvimos nuestras experiencias y queríamos experimentar ciertas cosas, pero siempre ese temor a Dios siempre estuvo ahí. Amén. Y de esta dama que está aquí, yo me enamoré a los 12 años, antes como a los 11 años, desde chiquito, chamaquito, como dicen por ahí, yo me enamoré de ella y era la mujer que Dios tenía para mi vida. Amén. Y he visto ese propósito de Dios, lo hemos visto en nuestra vida, como Dios nos ha llevado, y hasta aquí Dios nos ha traído. Jamás pensaba yo que iba a llegar donde estoy hoy, pero Dios sabe todas las cosas. Amén. Todos los propósitos. Y es que ciertamente cuando Dios se antoja de nosotros, amén, y cuando simplemente le decimos, Señor, estamos aquí, úsame, yo quiero simplemente hacer tu voluntad. No es tan solamente estar dispuestos, sino estar disponibles para que Dios nos use a su antojo. Y qué lindo que mencionas este dato, este detalle de las abuelitas y nuestras madres. Tu mamá, aunque ya partió con el Señor hace un año. Un poco menos. Un 10, poquito menos. Sí, casi 10 meses. Nunca tuve el privilegio de conocerla, solamente así de vista. Pero no hacía falta quizás conocerla, ya yo había conocido de ella. Y no ciertamente porque tú me hablaras de ella, sino porque ya en ciertas ocasiones que me conectaba, ella estaba cantando. Y ese día que pasó, ¿verdad?, que el velorio, yo me conecté allá en Atlanta. Y yo quedé impactada, hermano, porque verdaderamente es bienaventurada la muerte de sus santos para Jehová. Cuando el Señor quiere llevarse a alguien, no lo hace porque simplemente lo quiere hacer sufrir, al contrario, es porque realmente el Señor dice, yo te necesito conmigo. Eres tan especial para mí que yo te voy a mandar a buscar. Y qué lindo es saber que somos lo que somos gracias a gente de poder y de autoridad, que Dios nos puso allí en su vida. Amén. Nos puso a la merced. Es como, voy a mandar a una abuelita, voy a enviar a una madre, a un padre, pero voy a enviar también a una mamá poderosa en Dios, y una abuela que también va a cuidar de ellos, que les va a enseñar mis caminos. Por eso qué lindo, porque el apóstol Pablo hace un hincapié y dice, hoy yo voy a nombrar a una mujer, a 2 mujeres que han sido clave en la vida de Timoteo. No podemos olvidar la abuela Loida y mamá Eunice, que han sido mujeres de aleluya, de fe no fingida,
Que si hoy estamos de pie, ha sido gracias a ellas. No eran predicadoras, no eran de mucho micrófono, pero eran gente de oración. Y yo en esta tarde, amén, hoy que he querido ver al Señor ha parecido tenerlos aquí en el programa, porque yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo la palabra de Dios ha impactado sus vidas? No sé quién quiera, ¿verdad?, comenzar primero. Testifícame, ¿cómo esta palabra poderosa ha transformado tu vida, aún desde tu niñez, la juventud, hasta el día de hoy? Te puedo decir, Lulú, que para mí la palabra de Dios es vida. Amén. Es vida. Como te decía, yo me crié en los caminos del Señor y he estado acostumbrado a escuchar la palabra. He escuchado multitud de predicadores, tantísimos mensajes. Yo creo que ese es el mejor testimonio, que uno ha sido criado en el evangelio. O sea, ha sido algo maravilloso que a veces, fíjate, a veces en nuestra ignorancia, quizás pensaba yo, me hubiese gustado tener un testimonio diferente. Pensaba yo, porque a veces escuchamos personas que tienen estos testimonios tan poderosos, de dónde Dios los saca, cómo Dios los ha transformado, cómo Dios quizás los ha sacado de un mundo de narcotráfico. Yo he escuchado testimonios poderosos que te marcan tu vida. Pero en cierto momento dado yo oraba y tenía esas preguntas en mi vida de tantas cosas que a veces nosotros deseamos. Y el Señor me traía ese versículo del Salmo 23. Él me decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra que es Él, vida, ha sido vida para mi vida. Ha sido lo que me ha mantenido en el momento difícil. Amén. Quizás en momentos donde me ha faltado la fe, esa palabra a través de su Espíritu Santo regresa a tu mente. Yes. Porque tú la has escuchado y quizás pasaste por ella, la leíste, pero es el mismo Espíritu Santo el que guía y te recuerda ese momento cuando tú la leíste para traer a tu memoria lo que tú necesitas saber. Sí, Señor. A veces no tiene que ser ni a través de la predicación. No tiene que ser a través de que alguien te diga algo. Es a través de su misma palabra. ¿Por qué? Porque ella es viva. Yes. Ella es una fuente de agua que brota para vida eterna. Sí, Señor. Que cuando nosotros tenemos hambre, dice él mismo, el que coma de esto no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Amén. Porque es algo que una vez se te mete por dentro, es vida. Así es. Y ya no es algo que entra hacia ti, sino que es algo que brota de adentro hacia afuera. Así es. Cuando hemos entrado esa palabra en nuestra vida, la gente se da cuenta. Santo Dios. Porque hay algo que sale de ti. Amén. Una fuente de agua de vida. Sí, Señor. Para saciar tu sed y para saciar la sed de todo aquel que necesite de esa palabra. Sí, Señor. La palabra de Dios para mí ha sido todo. Ha sido mi manera de vivir. Ha sido mi camino. Ha sido mi lumbrera. Ha sido el máximo. Amén. El máximo en todo aspecto de mi vida. Ella ha sido la que me ha guiado hasta el día de hoy. Me ha guardado hasta el día que hemos llegado hoy. Qué Es la bendición. palabra para mí. Amén. Samuel, ¿cuándo fue que tuviste esa experiencia con el Espíritu Santo? Ese encuentro, porque yo también fui criada en el Evangelio, me enseñaron el Evangelio, no tan solamente mami y papi nos criaron en esto, pero procuraron enseñarnos a nosotros a tomar esa decisión de que no, tú tienes que tener una propia experiencia con Dios. Mi mamá me decía, Dios no quiere nietos, Dios quiere hijos. Dios tiene hijos. ¿Cuándo fue que Gladys y Samuel tuvieron esa experiencia con Dios? Que dijeron, yo necesito a Cristo. Pues fíjate, eso es bueno que lo preguntes, porque nosotros dentro de las clases que hemos dado a los jóvenes, que hemos entrado en ese énfasis, que la salvación no es por herencia, no porque mis padres le sirvan al Señor, yo soy salvo, sino que tenemos que buscar esa experiencia con Dios. Yes. Y yo recuerdo aquel culto. No sé si tú alguna vez has escuchado del reverendo Luis M. Ortiz, del Movimiento Misionero Mundial. Amén, claro que sí. Yo tenía la edad de 11 años. Este hermano trajo un mensaje tan poderoso acerca del arrepentimiento, que yo recuerdo aquel culto que yo estaba al lado de mi papá. Y fue tanto el impacto, yo siendo un niño, que este tipo de conversaciones no eran tanto con mi papá, eran más con mi abuela. Pero como mi papá era el que estaba ahí, le dije, papi, yo he aceptado al Señor. Él me dijo, ¿eso lo sabes tú? Ajá. Eso no te lo puedo decir yo. Y ese día tomé la decisión. ¿Qué pregunta? Ay, así Dios mismo, mío. yo le dije, papi, yo he aceptado al Señor. Él me dijo, bueno, eso lo sabes tú. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Así es. Es un paso que tenemos que tomar.
aunque tú hayas sido criado en el evangelio, aunque tú hayas recibido toda la palabra, como yo que estaba como quien dice harto de palabra, había recibido palabra por todos lados, no había tomado esa decisión hasta ese día que dije, yo necesito a Cristo. Aunque me he criado en esto, yo necesito de Él. Y ese día le entregué mi vida al Señor. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué bendición, porque muchas veces hay que decir a nuestros jóvenes que hay que tener una propia experiencia con Dios. No porque papi y mami me han criado. No, porque yo no hago nada malo. No, es que el peor pecado del hombre es el no recibirle en el corazón. El adulterio, la fornicación, los malos deseos, óigame, los frutos de la carne son un efecto de una causa, que es no tener a Dios en tu corazón como Salvador y Señor, aleluya, como el dueño de tu vida, como el Dios Kyrios, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Como nuestra hermana Gladys tiene esa experiencia con Dios. Cuéntanos, Gladys. Bueno, te puedo decir que desde muy pequeña mi madre, quien fue pues la que siempre estaba presente para enseñarnos los caminos del Señor, mi papá trabajaba y quien estaba mayormente con nosotros pues era mi mamá, y ella se sentaba, ¿verdad?, con nosotros y nos enseñaba la palabra, nos enseñaba la importancia de servir a Dios, de adorarle. Y yo creo que una de las cosas más importantes que ella me enseñó fue a yo amar a Dios, amar y querer servirle a Dios. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que yo le dialogaba con mi esposo en estos días. Yo le decía, es bien importante que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios, porque podemos traerlos a la iglesia y decirle, tenemos que buscar de Dios, vamos para el culto, pero muchas veces los jóvenes llegan a la casa del Señor simplemente porque los traen y no hay ese deseo real en su corazón de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de tener una experiencia con el Señor. Y yo creo que doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque mi mamá me enseñó a amar a Dios, a querer buscar a Dios, y sobre todo con su ejemplo. Ella era una mujer de oración, una mujer que en medio de cualquier situación ella adoraba al Señor, siempre había una alabanza en su boca, era una mujer de fe, para ella nada había imposible. Ella lo que fuera, ella comenzaba a orar por lo más mínimo, y veíamos la mano de Dios obrar a través de su oración y de su fe, ¿verdad? Y eso yo lo llevo muy profundo en mi corazón y lo enseño a mis hijos también, y me siento con ellos y dialogo con ellos y hablo y le digo, tenemos que amar a Dios, ¿por qué? Y le digo por qué y le demuestro por qué. Y esa dinámica me llevó como desde muy temprana edad, yo creo que tenía alrededor de 7, 8 años, a entregar mi vida al Señor, y a la edad de 9 años tuve la experiencia maravillosa de ser bautizada y poder hablar en nuevas lenguas, y para mí eso marcó mi vida de manera tal que hasta hoy he podido permanecer en el Señor. A veces nosotros nos preguntamos por qué algunas personas reciben esta experiencia tan temprano y otros tardan en recibirla. Pues porque Dios conoce el futuro y Él sabe las situaciones por las que vamos a pasar, y a veces necesitamos esas experiencias para, fundamentarnos en el Señor, y que no importa lo que venga, permanezcamos en sus caminos. Sí, Señor, qué lindo, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Dios entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo toca tu vida, cambia todo tu existir. O sea, hay un vacío existencial en cada hombre y mujer de Dios, en cada criatura, ¿verdad? No importa de qué país tú seas, no importa, nos están escuchando en muchos países de Europa. Qué bendición, a través de traducción simultánea, sea por radio, sea por ¿verdad? Roku TV, y mucha gente nos escribe y dice, yo quiero aceptar al Señor. Hoy Dios ha tocado mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios transforma la vida del hombre. Ella es vida. Sammy o Gladys, cualquiera de los dos que me quiera contestar, si hay que contestar los dos, amén. ¿Qué ustedes creen? A mí me preocupa algo, y ¿verdad? El Señor me movió a hablar de este tema. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Porque muchas veces como adultos, ¿verdad? Esta corriente que nos rodea, tú sabes, quiere muchas veces influir en nuestra manera de aconsejar, de criar a nuestros hijos. Y en muchas ocasiones yo vine algún joven de la iglesia, porque yo sé que son líderes de jóvenes. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con mis estudios?
mira, me gusta tal muchacha. Decisiones que llegan después de los 18, 19, 20 años. Y muchas veces le damos consejos tan superficiales, cuando Dios ha dejado una palabra con unas enseñanzas. ¿Creen ustedes que debemos siempre volver, o sea, tener la escritura como la primera respuesta ante tantas preguntas de nuestros jóvenes? Amén. Fíjate, cuando yo le enseño a mis jóvenes acerca de la palabra, yo encuentro, la palabra para mí es un manual. Así es. El Dios todo creador creó al hombre y le entregó un manual. Como cuando tú compras algo. Una vez yo estuve aquí, traje una pequeña reflexión acerca de esto. Tú compras un producto y cuando tú abres la caja, ¿qué es lo primero que tú te encuentras? El manual. ¿Qué significa manual? El pensamiento de ese manufacturero. ¿Qué sucede con nosotros? Cogemos el manual, lo tiramos a un lado. No, porque ya yo sé bregar con esto. Quizás sea un teléfono o lo que sea. Y entramos automáticamente a bregar con algo sin saber cómo funciona. Pero Dios nos ha entregado el manual desde el principio, que se llama su palabra. ¿Por qué Dios hizo esto? Esto también esta es la constitución de los ciudadanos del cielo. Amén. Está aquí todo. Santo. Lo que tú tienes que saber. ¿Tú quieres ser ciudadano del cielo? Estudia la palabra. Hay respuesta para todo. Hay respuesta de cómo nosotros debemos conducirnos. Hay respuesta de cómo nosotros debemos hacer negocio. Hay respuesta de qué vas a hacer cuando te sientes solo y desamparado. Hay promesas para aquellos que la desean, están ahí. ¿Y cuáles son los requisitos para esa persona que yo deseo para mi vida? Amén. Los requisitos, perdóname. Y tiene los requisitos. Amén, amén, amén. Que contiene esas señales. ¿Quién debe acompañarme el resto de mi vida? Son 3 decisiones importantes. ¿Con quién me casaré? El día que me convierto a Cristo. Y los estudios, ¿verdad? Esa carrera ocupacional, que estas tres cosas, amados, impactan nuestra vida para siempre. Nosotros como jóvenes, yo siempre le hablo a los jóvenes, especialmente lo que tiene que ver con los estudios. Es una decisión bien importante, ¿verdad? Porque siempre nosotros velamos por tener un bienestar. Eso es normal. Todo el mundo quiere estar bien. Todo el mundo quiere tener una vida buena, si lo quieres decir de esa manera, cómodo. Pero todo aquel que le sirve a Dios tiene que tener en su mente que hasta lo que usted decide estudiar tiene que ir tiene que concordar con el propósito de Dios para tu vida. Porque nosotros no podemos decidir estudiar lo que me venga en gana sin tomar a Dios en consideración. Que Dios me guíe, Señor, estos son mis planes, ¿cuáles son los tuyos? ¿Ve? Porque es que cuando tú te sales del plan de Dios, ya te sales del camino. Fíjate que cuando Dios nos tiene en su mano, nada nos podrá hacer mal daño. Y solamente Él conoce lo que mejor nos conviene. Amén. Así que es importante que nuestra vida esté en las manos de Él. Toda decisión que tomamos en nuestra vida debe ser con su dirección. Amén. Gladys. Hay algo bien importante que siempre bueno, yo lo he repetido muchas veces. Yo sé que los jóvenes de esta casa tal vez lo recuerden. La etapa de la juventud es una etapa bien hermosa, pero bien difícil. Nos toca tomar muchas decisiones que van a definir, ¿verdad?, lo que será nuestro futuro. Cuán exitoso pudiera ser nuestro futuro. Esas decisiones van a influir directamente en eso. Y hay algo que yo le digo a los jóvenes. Nuestra juventud muchas veces no pensamos en el futuro, pensamos en el ahora, en lo que yo deseo ahora. No pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso es que muchas veces hacemos las cosas y después lloramos y sufrimos porque nos dimos cuenta que lo hicimos mal, ¿verdad? Pero hay algunas decisiones que verdaderamente nos podrían afectar el resto de nuestra vida. Y le decimos a los jóvenes, siempre se lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando le damos las clases, jóvenes, piensen, pongan las manos del Señor, oren antes de tomar una decisión, ¿verdad? Porque esta decisión puede afectar tu vida entera, no solamente la tuya. Tus hijos, los que vienen después de ti, son afectados
también por la decisión que tú tomaste. Así que este es el momento de hacer las cosas bien, de tomar a Dios como primer lugar en tu vida, de buscar, ¿verdad?, ese consejo que podemos encontrar en la palabra, porque la palabra nos corrige, nos anima, nos guía, nos consuela, nos fortalece en medio de cualquier circunstancia. Tenemos el manual. Amén. Qué tremendo, porque a mí me preocupa algo, mis hijos, y es que en este tiempo nuestra juventud tiene mucho deseo de adorar, de cantar, pero a veces poco deseo de estudio bíblico, de amar la palabra. Y la Biblia dice, y es clara cuando el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y no dice yendo al concierto todos los fines de semana, cantando coritos y adorando y levantando las manos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Samuel, ¿crees que nuestra juventud ha sido de alguna manera influenciada por esta corriente de tanta, muchas veces esta llamada adoración, pero cuando llega la hora de la palabra? Esto es una pregunta fuerte, hermano. Esto es algo que a mí me preocupa, y yo sé que ustedes también. Claro que sí, claro que sí. Tú dices que es una corriente y estás en lo correcto. Y fíjate cómo te voy a decir esto. Aún a veces en medio de cosas que parecen ser buenas, Sí. que parecen ser cosas que quizás nosotros estamos adorando a Dios, estamos levantando nuestra voz para alabar a Dios, pero muchas veces también sirven como una distracción para nuestra juventud a lo que está en el principio de la palabra. Fíjate que Proverbios capítulo 1 dice, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oh my God. O sea que si nosotros entramos en este ambiente donde nos encanta la alabanza, que es bueno, No estamos diciendo que es no malo. estamos diciendo que es malo, porque eso es parte del culto. Claro. Nuestra exaltación a Dios por medio de alabanza, por medio, hermano, en los coritos nos gozamos, porque Dios nos ha llamado a hacer fiesta para Jehová. Alabar a Dios con saltero y danza y júbilo, y todo eso lo dice la palabra. Pero también te dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de la sabiduría, del conocimiento. Así es. No podemos gozarnos en los coros y cuando llegue el mensaje, ahora me quedé dormido, ahora me salgo del culto, porque lo que más que me interesa es la música. Lamentablemente la juventud ha entrado en un entretenimiento. Así es. Aún en medio del pueblo, aún en medio de los cultos, y se ha perdido ese temor a Jehová, que es lo principal, que es lo primero. Que quizás tú te sabes un himno, pero ese himno no te va a ayudar en el momento que tú estás triste. Así es. Ese himno quizás no te va a ayudar en el momento que tú estás desconsolado, en el momento que tú necesitas vivificarte. Santo Dios. Un himno quizás te recuerde algo, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La palabra está ahí. Aleluya. El salmista decía, aunque ande yo en angustia, mira, yo estoy tranquilo porque tú me vivificarás. Él sabía, él conocía la palabra, él conocía sus promesas. Como único podemos vencer es si conocemos lo que está ahí. Porque si las conoces, las puedes reclamar. Sí, Señor. Pero si no las conoces, Así es. no hay que reclamar. No puedes hacerlo. Ella, dice la Biblia, dan testimonio Yes. de mí. Es una palabra hermosa en Josué capítulo 1, versículo 8, que dice: Jehová le advierte a Josué, le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amen. Qué poderoso. Amen. No era fácil, amada Gladys, llenar los zapatos de un Moisés. Ahora tenía que Josué, un joven guerrero, joven que estaba siempre, ¿verdad? Oiga, mi amado, valore ese lugar que un pastor le pueda dar.
Los pastores son una fuente de enseñanza tremenda, y cuando nosotros podemos aprovechar esa conexión divina que tenemos. Josué aprendió de Josué y él tenía esa pasión también por la presencia de Dios, pero Jehová le dijo: yo te voy a poner a ti ahora. Es difícil llenar esos zapatos, ya Moisés mi siervo no está, pero ahora te toca a ti. Y lo único que yo te estoy pidiendo en esta hora es que este libro de la ley no se aparte de ti. Eso es. Gladys, ¿cómo la palabra te ha ayudado como madre? Tienes básicamente 2 adolescentes. ¿Cómo tú has visto que Dios ha transformado la vida de tus niños a través de la palabra? De una manera hermosa. A veces los miro, veo a veces, especialmente mi hijo mayor, Samuel David, que es el más que me habla y me expresa, ¿verdad? Porque la niña es un poco más calladita, pero a veces él me habla y me expresa unas cosas y yo me asombro, ¿verdad? Y yo sé que es porque sí, hemos tomado ese tiempo, tomamos el tiempo de sentarnos, de hablar de la palabra. Hay interrogantes en él y nosotros las discutimos como familia. Hemos visto cómo la palabra, como testimonio, ¿verdad? En el proceso de enfermedad de mi mamá, fue un proceso difícil, pero vimos la mano de Dios en medio de todo, porque Dios le revela todo ese proceso a mi hijo a través de sueños. Y yo tuve que explicarle a él, ¿verdad? Cómo, a pesar de que pudiera ser algo triste, porque el sueño que él tuvo le mostraba lo que iba a suceder. Y él decía: yo no quiero recordar este sueño. Yo le dije: tienes que recordarlo. ¿Sabes por qué? Porque tienes que pensar que Dios te está preparando. Dios nos ama tanto que nos está preparando para el momento difícil. Yes. Y yo he tomado, ¿verdad?, por costumbre en mi hogar de poner versos de la palabra en diferentes partes de la casa, decorar, ¿verdad?, con los versos de la palabra. Y en ese proceso, en ese momento de dificultad que estábamos atravesando, ponía mi música y adoraba a Dios a través de la música, ¿verdad? Porque eso es lo mío, me encanta la música, pero era esos momentos cuando yo miraba alrededor de mi hogar y veía esa palabra que estaba plasmada en aquel marco que yo puse. Esa era la palabra que tocaba mi corazón y me fortalecía en esos momentos difíciles. Y yo he podido ver que de esa misma manera que yo me he fortalecido a través de la palabra, mis hijos también han recibido esa fortaleza y han recibido, ¿verdad?, experiencias que los han ayudado a ellos a amar a Dios y a servir a Dios y a confiar en Dios, porque saben que Dios es real y lo han visto en su vida, ¿verdad? Y porque creen en esa palabra que les ha sido enseñada. Amén. Y ciertamente vemos el ejemplo de ellos aquí cuando Samuelito Jr. agarra ese micrófono, él adora al Señor con esa pasión. Pero me encanta más aún que aún los más pequeños y la más calladita, ¿verdad? Nuestros hijos cada uno son diferentes. Créame, ninguno es igual al otro. Pero lo más hermoso es que hoy en día, si nosotros le preguntamos a ellos: ¿tú amas al Señor?, con toda seguridad te van a contestar: sí, amo a Dios. No porque me lo enseñaron, sino, me lo enseñaron, pero más que todo porque yo he experimentado el amor de Dios revelado en la palabra del Señor y a través de su presencia. El salmista hace hincapié, amén, de unas palabras que vemos, ¿verdad?, en el Salmo 119. Habla de ley, habla de la Torá, ¿verdad? Habla de la palabra que es dabar, amén, es la palabra dicha, revelada de Dios hacia el hombre, saliendo de su boca, pero revelada para él hacia nosotros. Juicios, wow, que es juzgar, determinar, regular, ordenar y discernir qué es lo que Dios quiere para mi vida. Testimonios, porque esta palabra no tan solamente hace un efecto, sino que ese efecto hace que yo pueda testificar de sus maravillas. Amén. Y el mandamiento, que es la palabra que enfatiza la autoridad directa de lo que es dicho. Amén. Y los estatutos, que es el sustantivo del verbo grabar o inscribir en mi corazón. Fíjate que el salmista decía: en mi corazón yo he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
en mi corazón. Ayúdame. ¿Tú crees, Samuel, que debería ser esa nuestra oración? Háblanos un poquito de eso. Háblanos de lo que Dios te ha dado. Sí, ciertamente la palabra de Dios queda impregnada en tu corazón, como mismo Dios las escribió en las tablas de la ley. Así mismo hace Dios con su palabra en nuestro corazón. Amén. Es una marca permanente. La marca que Dios puso en las tablas de piedra, Moisés las pudo quebrar. Wow. Pero dice la palabra que en los postreros días escribiré yo mismo mi ley en sus corazones, para que nadie tenga que enseñarle el uno hacia el otro. O sea, es el mismo Espíritu Santo quien nos recuerda la palabra. Qué cosa maravillosa. Aleluya. Que nuestro Dios mismo sea quien nos recuerda la palabra. Oiga, es indispensable, es tan importante el rol de los padres en la vida de los hijos, donde nosotros podemos instruir a nuestros niños, a nuestros hijos en la palabra, no solamente con cosas que tú puedas decir con tu boca, como decía Gladys, nosotros modelar esa palabra, que ellos puedan ver un vivo ejemplo en nosotros, que no solamente digamos las cosas con nuestra boca, sino que nosotros la demostremos en el diario vivir, y en el momento difícil, ahí es que se demuestra si tú crees lo que tú dices que tú crees. Qué cosa más maravillosa que me llena a mí yo poder ver. Esta mañana me levanto a buscar a Samuel David para que avanzara, porque nos íbamos para la escuela, y cuando subo, que pensaba que estaba dormido, tenía la Biblia abierta y estaba ungiendo sus manos con aceite. Yo dije, Dios mío, gracias. Gracias, porque yo sé que tú le has dado una experiencia a él. Yo sé que tú le has dado una experiencia poderosa a Loidal, y que ella solita, mi hija, pasó al altar y se convirtió. Ella pidió hacer confesión de fe. Es que, ay Dios mío, esto es algo tan maravilloso. Aleluya. Que la palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No es solamente tú saberla, guardarla. Sí, Señor. No es solamente cargarla y meterla en la gaveta, es atesorarla. Así es. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, iba caminando, el camino estaba limpio y de repente se ensució. Ay, santo. Porque es que la juventud, joven que me está escuchando hoy aquí, es un momento difícil en nuestra vida. Es un momento donde vas a pasar dificultades. Es cuando más el enemigo te va a tentar, porque es lo que decide qué tú vas a hacer. Es lo que decide cómo tú vas de ahí en adelante, qué será de tu vida. Y tan lamentable que hay personas que cometen tantos errores, que se han lamentado toda su vida porque no han guardado su palabra. Porque si al camino entrarán manchitas, vendrán una que otra. Mientras vamos caminando, la tentación llegará. Esto te tratará de sacar del camino. Pero si tú guardas la palabra de Dios, ¿con qué limpiarás tu camino? Con guardar la palabra. Porque la Biblia dice: ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Ella es la que te alumbra en el momento que está oscuro, en el momento que tú no sabes qué hacer. Ella es la que te va a guiar y limpiará tu camino, de tal manera que tú podrás servir al Señor con todo tu corazón. No solamente conocer la palabra, sino que tengas una experiencia poderosa con el Dios de la palabra. Sí, Señor. Óyeme, porque cuando tú has tenido una experiencia con el Dios de la palabra, no solamente la conoces, tú sabes quién fue que la escribió. Ese es el que te sustentará en el momento difícil. Ese es el que te va a levantar cuando tú estás caído. Porque cuando somos hijos de Dios nos caemos, nos volvemos a levantar, porque Él ha prometido levantarnos si mantenemos nuestra vida en la palabra. Aleluya. Qué maravilloso, amén. Poderoso. Sentimos algo bien especial. Y es lindo porque la palabra, amén, habla de mí. Yes. Ella dice lo que yo soy. Aleluya. Tú tienes que entender que no tan solamente el salmista se está refiriendo como tal a un joven, o que le habla directamente a los jóvenes. Esto es para todos. Amén. Para todo aquel que ha decidido guardar la palabra de Dios. No en la mente. Mire cómo dice la escritura: he guardado, he atesorado tu palabra en mi corazón. No en mi mente. Sí, y cuando habla de corazón no está hablando del músculo cardio, está hablando del alma
amén, del asiento de mis emociones, de donde yo tomo decisiones y le digo a Satanás y a las tentaciones que nunca vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y con esa tentación vendrá la salida. Pero qué lindo es saber, aleluya, que en el momento más difícil de mi vida yo tengo la palabra para mí, para que yo me pueda agarrar de ella. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Y mira cómo dice: ayúdame a guardar tus mandamientos. ¿Qué tú piensas de ese texto? Mira cómo él clama. Él dice: no me dejes desviarme. ¿Por qué será que el salmista, amada Gladys, él está pidiéndole a Dios eso? Él tenía una relación con Dios, claramente, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que hemos venido tratando con nuestra juventud. La importancia de nosotros desarrollar una relación con Dios. Hay muchos jóvenes, muchas personas que llegan a las iglesias, ¿verdad? Pero no tienen una relación con Dios. Entonces, una vez tú entras en una relación con Dios, tú tienes que conocerlo, ¿verdad? Cuando Sammy y yo nos hicimos amigos, ¿verdad? Él me llamaba, pasábamos mucho tiempo hablando, al final nadie quería enganchar, ¿verdad? Porque queríamos mantenernos ahí. Engancha tú primero, no, hazlo tú, ¿verdad? Porque queríamos mantener esa comunicación constante donde yo aprendía cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus metas, que él deseaba. De igual manera, él me preguntaba a mí lo mismo. Pues así Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él, que anhelemos hablar con Él, que anhelemos conocer cuáles son sus propósitos para con nosotros a través de su palabra. Es a través de su palabra que conocemos quién es Dios. ¿Verdad? En ella encontramos cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, qué es lo que Él quiere. Entonces tenemos una juventud que no quieren buscar a Dios, que no escudriñan la palabra del Señor, ¿verdad? Y es a través de escudriñar la palabra que nosotros podemos entonces crear esa relación con Dios y conocerle, y también poder llevarlo a aquel que no lo conoce. Y fíjate que dice: con todo mi corazón te he buscado. O sea, había un deseo profundo. Es como desesperante. Es que como cuando tú has tenido un encuentro con Dios y tú conoces. Y le preguntaba a los jóvenes en la clase: ¿cuántos saben que Dios es real? Y muchos levantan la mano. Entonces la segunda pregunta es la que los remata: ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué ha hecho Dios para tu vida? ¿Cómo Él ha transformado tu vida? ¿Cómo tú sabes que Él es real? Porque es que la duda va a venir a tu vida. Pero el salmista decía: con todo mi corazón te he buscado. Aquí está hablando alguien que conoce a Dios, alguien que ha tenido un encuentro personal con Dios, un deseo profundo de buscar a Dios. Y dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay un compromiso con Dios. Yo amo a Dios, tengo un compromiso con Él. Y el Espíritu Santo me hace saber cuando estoy haciendo las cosas mal. Óigame, el Espíritu Santo avisa. Antes del golpe viene un aviso. A todos que aman, Dios te avisa. Amén. Pero somos tan tercos, mira, que hacemos lo que nos da la gana. Pero si tú haces esta misma oración y tú dices: Señor, no me dejes desviarme de tu camino. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Ah? El Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque es que esa batalla, especialmente yo lo digo porque esto es para los jóvenes, porque dice joven. Así es. Y los adultos y los niños. Para todos. Hay una constante batalla entre el espíritu y la carne. Porque el espíritu está presto, pero la carne no quiere. Pero cuando nosotros aprendemos a someter esta carne, decirle: no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a Dios no importando lo que sienta. Hoy te duele la rodilla, me tengo artritis, más me voy a arrodillar, más voy a orar, más voy a ayunar, voy a buscar ese Cristo de la gloria, voy a buscar esa experiencia con Dios. Oiga, mi Dios marcará tu vida para siempre y nada te podrá apartar de Él. Nada. Qué poderoso, aleluya. Ciertamente ambos han tenido, ¿verdad?, victoria y éxito en sus vidas, tanto como matrimonio como padres. Amén. Y es lindo cuando podemos sentir a Dios, que Dios ha tomado el control de nuestra vida, que no tan solamente es algo que lo llevamos en nuestra memoria y en nuestra mente, sino que ha ido al corazón y ha transformado, ha dirigido tu vida.
Aleluya, que si hoy Gladys y Samuel están en el copastorado y todavía vienen más responsabilidades de parte del Señor, aleluya, es porque realmente ustedes han entendido que Dios es la fuente de su vida, que nada podemos hacer sin Él. O sea, nuestra vida, literal, yo a veces me pongo a mirar y yo digo, si a mí me quitan a Dios de la ecuación, yo no soy nada. Porque mi vida como mamá, como madre, ¿verdad? Como ministro del Señor, mire, es algo que yo digo, Señor, mi vida gira en torno a ti. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has marcado mi corazón, no tan solamente el corazón de nuestros, sino el de nuestros hijos también. Han aprendido a amar al Señor con todo el corazón. Y qué lindo, porque es maravilloso saber que el salmista aprendió a conocer a Dios en lo secreto. A mí hay algo que me preocupa y es que muchas veces saben cantar, pero no aman la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Dios le dice a Josué, después que le manda no desviarse de sus mandamientos, le dice, esfuérzate y sé valiente. Ay, Amen. Dios mío. Aleluya. Así es, ¿por qué Dios dice eso? Porque en el camino vendrá la oposición. Y cuando nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, es cuando más la oposición va a llegar. Es cuando más el enemigo va a tratar de sacarte. Mira los ataques que hay hoy en día en nuestras escuelas, en los medios de comunicación, donde quiera que tú te metes, hay un ataque para desviar a todo aquel que ha decidido servir al Señor. Pero por eso la Biblia nos deja ese mandato: esfuérzate y sé valiente. Porque si tú te acobardas, si tú te echas para atrás, tienes dudas, si tú vives en este mundo atemorizado, ¿sabes qué? El enemigo tiene ventaja sobre nosotros. Pero cuando nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso, Él es quien nos guía y nos lleva. Y podemos estar confiados que Él es quien guía nuestro camino. No importa que el camino esté cerrado, Él abrirá el camino. Como abrió el camino para el pueblo de Israel. A través del mar lo hará contigo también. Abrirá el río Jordán, también lo abrirá. Porque si hay que pasar, y Él dijo que íbamos a pasar, por ahí nos vamos a meter. Siempre y cuando nos mantengamos. Y no estamos hablando de un David perfecto. Estamos hablando de un David lleno de muchas circunstancias que trataron de desviarlo. Y en un momento dado resbaló. Tomó esa decisión. Tiempo de guerra, él estaba entretenido. Mucha gente entretenida. Mucha gente entretenida con las redes. ¿Ok? Y muchas veces, no sé si ustedes le han preguntado en algún momento dado, ¿qué es más necesario? ¿Orar o leer la palabra? ¿Qué tú le contestarías? Gladys, dale. Yo creo que es un conjunto. No puede haber una sin haber la otra. Es parte de nuestra devoción diaria, nuestra búsqueda de Dios. Amén. Tiene que haber ambas cosas envueltas. Fíjate, la palabra dice ahí: con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Habla de limpieza. Eso es. La palabra de Dios es agua. Aquí está el agua. Se manchó el mantel, hay que limpiarlo. Vamos a buscar agua. Pero si la mancha es de grasa, el agua no es suficiente. Así es. Hay que buscar un detergente. Ay. Santo. Hay que buscar un detergente, porque el agua sola no va a sacar la grasa. Eso es. La palabra de Dios la podemos tener memorizada. Gloria. Tú te la puedes saber completa. Pero si el detergente de la obediencia no está en combinación con esa palabra, la mancha nunca saldrá de tu vida. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y se le predica y se le predica y se le predica y nunca cambian, porque no están dispuestos a meter el detergente de la obediencia en combinación con esa palabra, que es lo único que sacará esa mancha de nuestra vida. El Espíritu Santo nos confronta a que pase. El Espíritu Santo te confronta a que te arrepientas. Nos podemos arrepentir. Aprendemos la palabra. Aleluya. Hay que obedecerla. Sí, Señor. Hay que aplicarla. Y ella da consuelo en los momentos de dificultad emocional. Cuando muchas veces llega el momento de la crisis, que tienes que recibir esa crisis de que mi mamá partió con el Señor. Ay, Dios mío, que hay momentos que dice, Señor, ¿cómo lo hago?
la palabra. La palabra. E incluso cuando muchas veces nos confronta la palabra, mire, Charles Spurgeon decía, ¿cuántas veces quise arrancar páginas de la Biblia? ¿Por qué? Porque me confrontaban. Yes. Porque es un espejo que me hace que yo me mire, y a veces lo que se ve en el espejo no es lo que a mí me gusta. Aleluya. Amen. Bueno, Sammy, nos quedan, y Gladys, nos quedan 5 minutitos, 4 minutitos. Yo quiero que en esta hora ustedes miren a ese público que está ahí, a esos hermanos poderosos, hermosos que están allí. Esa gente que que se conecta con nosotros diariamente, ¿verdad? Y porque hay más programas en nuestra congregación. Tenemos enfoque profético los miércoles, hoy miércoles a las 8 de la noche. No te lo pierdas, con la doctora y hermana Amneris. Amén. Albizu. Aleluya. Tenemos evidencia los lunes a las 7 de la noche con nuestro pastor, el reverendo Ángel Rosario. Amén. Pero ¿cómo ustedes como papás, como líderes, no sé, qué le dirían a tanta juventud que está allí? Gente que hoy también nos está mirando, que está diciendo, ¿qué hago? Estoy en un momento de crisis, no sé qué hacer. Bueno, es momento de acercarnos al Señor. Estamos viviendo momentos difíciles. Claramente la palabra de Dios se está cumpliendo. El mundo no lo quiere aceptar. El mundo se niega a aceptar que la palabra de Dios se está viendo a través del mundo, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo simplemente es una alerta para el pueblo de Dios. Y ciertamente vienen momentos aún más difíciles, y como único vamos a poder permanecer en el Señor es conociendo su palabra, teniendo una relación con el Señor, orando, buscando su rostro cada día, porque cada día se hace más difícil. Mi consejo para cualquier persona, sea niño, joven, adulto, hasta el viejo, que es un término correcto. Oh, sí, claro que sí. ¿Ah? Enamórate de la palabra. Yo digo, la palabra es algo que quizás cuando tú comienzas a leerla, es difícil tú poder como que tragarla. ¿Ve? Porque es que es así, es fuerte, pero cuando tú empiezas a encontrarle ese gusto que ella tiene, que es como un sabor a miel, Chato. que cuando entra a tu vientre cambia a amargo. Aleluya. ¿Por qué? Porque es lo que te confronta. Santo Dios. Pero cuando nosotros hemos aprendido a amar esa palabra, podemos decir como dijo el salmista, ahí mismo en ese Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Santo. Sí, medita en la palabra, gózate en ella. No solamente la leerla, sino también escudriñarla, buscar más allá, porque hay promesas para aquellos que aman su palabra. Así. Proverbios capítulo 3, verso 1 al 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Santo. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay una promesa poderosa para aquellos que han encontrado amar su palabra. Amén. Promesas de Dios. Aleluya. Están disponibles ahí a tus manos. Hoy en día más todavía. Todo lo que tú buscas hasta por el internet lo puedes conseguir. Cualquier texto aparece, lo vas a encontrar. No hay excusa hoy más que nunca, que podamos enamorarnos de esa palabra, y a través de ella encontrarás a ese Dios todopoderoso. Qué lindo, aleluya. Y es que ciertamente, amén, es una palabra poderosa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, oh Jehová. Y hoy hemos tenido con nosotros una pareja hermosa que hoy puede testificar. Yo sé que ambos, esto es un poquito, ¿verdad? De una hora no da, ¿verdad que sí? Yo sé que Gladys y Samuel han tenido unas experiencias con Dios tan poderosas que aquí nos quedaríamos meses enteros contando las maravillas del Señor. Hoy quisimos tratar de testificarte cómo la palabra de Dios ha impactado la vida de esta pareja, y no tan solamente ellos, amén, individualmente hace un tiempo atrás, sino que ahora como matrimonio, como familia, están diciéndole a una generación de hijos hermosos que Dios le ha dado: solamente con guardar la palabra de Dios podrás
permanecer. Amen. Aleluya. Amen. Por eso amén. Dios le hablaba al profeta y le decía: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo lo comí y fue dulce como miel. Palabra de Dios en esta hora. Amados, ha sido un honor. Yo quiero que, no sé quién quiera orar. Quiero darle ese privilegio a quien lo sienta de ustedes dos. Pero ahí siento una presencia de Dios poderosa, pero hay necesidad de que hoy el Señor ministre a alguien que nos está viendo. Aleluya. Vamos a orar. ¿Qué usted cree, amado? Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, en este día, de poder, Señor, transmitir este mensaje de tu palabra. Solamente somos vasos, Señor, en tus manos, que nos has permitido, Señor, traer algo que tú querías transmitir a este pueblo que nos está escuchando. Yo te pido, Señor, en esta hora, que todo aquel que haya escuchado esta palabra, Señor, haya entendido la necesidad que hay, Señor, de nosotros enamorarnos de ella. Oh Dios mío, danos, Señor, esa necesidad, donde nosotros podamos descubrir los tesoros maravillosos, Señor, que hay en medio de ella. Tú tienes promesas para nosotros. Tú tienes aliento para nuestra vida. Tu palabra es sanidad para nuestros huesos, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que tú envíes esta palabra escrita, Dios mío, a través de tu Hijo Jesús, Señor, a cada uno de estos hogares donde esté la necesidad, Señor, en esta hora, por el poder de tu palabra. Una palabra viva, Señor, que seas tú haciendo una obra maravillosa, Señor, en cada uno de los hogares. Tú que conoces todas las necesidades, tú que conoces, Señor, aquello que el hombre no conoce, tú lo conoces, Padre Celestial. En esta hora te pedimos que tú hagas una obra maravillosa en cada una de esas personas que nos están escuchando. Si hay alguien en esta hora que necesita fuerza, Señor, sé tú levantándole de manera especial. Si hay alguien, Señor, que está enfermo, sea sano por el poder de tu palabra, Señor, y que sobre todas las cosas, Señor, tú hagas todo conforme a tu voluntad, no para nuestra gloria, sino para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, cada día a enamorarnos más de ti por encima de todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué Gracias, bendición, Señor, el tenerlos aquí con nosotros. Amén. Nuestro hermano Samuel, nuestra hermana Gladys han sido, ¿verdad?, un matrimonio muy lindo. Dios los ha colocado en una de las posiciones, ¿verdad?, una posición muy comprometedora. El ser asistente a pastor, ¿verdad?, no ha sido fácil, pero yo sé que el Señor los ha escogido para esta hora. Para mí ha sido un privilegio el tenerlos aquí en tu programa entre tú y yo, y a ti también que me estás viendo. Ha sido un privilegio para nosotros el poder tener gente linda y especial con nosotros en esta hora conectados. Amén. Comparte esta palabra. El Señor ha de ministrar de forma y manera especial. Así que nos despedimos de esa audiencia maravillosa de todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde. Amén. En tu programa, entre tú y yo. Dios me los bendiga. Gracias, amados. Les amamos. Bye. Yo quiero decirte algo en esta hora. Oh, Rabashandara Basaya. Es tiempo de dejar un legado a esta generación que está de levante, que a Dios se le sirve con espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque lo que hoy una generación tolera, la próxima lo va a abrazar. John Wesley decía: lo que esta generación abrace, lo que esta generación tolere, la próxima lo va a abrazar. Y en esta hora seguimos declarando, seguimos predicando que una generación de Timoteo, una generación de jóvenes llenos de... Te espero entre tú y yo. Una cita cada miércoles a las 12 del mediodía. Con esta tu hermana y amiga, la evangelista Lisbeth Rodríguez. Dios te bendiga.